segunda parte del segundo módulo que hablamos sobre Satán o Satanás dentro del seminario sobre ángeles y demonios con el doctor Adolfo Reutemann. Y hoy estamos, decía, en esta segunda y última parte que va a tratar sobre la figura de Satán. Es decir, vamos a seguir desarrollando la figura de Satán y de Satanás. De Satanás. Aquellos que todavía no se han inscrito en nuestra plataforma, es decir, nuestra suscripción anual, les recomiendo que lo hagan cuanto antes porque tenemos realmente material muy rico en temas históricos, arqueológicos, bíblicos, cursos sobre los rollos del Mar Muerto, arqueología bíblica, mujeres en la Biblia, Israel moderno y muchísimos otros temas, tanto cursos que fueron grabados en su momento por Zoom, como, y eso es lo que hemos hecho recientemente, principalmente cursos que han sido grabados en los lugares donde se desarrollaron las historias que son contadas, como por ejemplo, siguiendo los pasos de Jesús o las cruzadas y otros temas fascinantes que realmente despiertan cada vez más interés. Pero bueno, ahora, como decía, estamos en esta segunda parte. Les recuerdo a todos que también esta grabación estará disponible por un año, así que pueden verla y reverla las veces que quieren. También pueden efectuar sus preguntas al final de cada sesión, cada módulo. Así que bueno, ya mismo nos comunicamos entonces con el doctor Adolfo Reutemann. Adolfo, te saludo, ¿cómo estás? Hola, hola Ariel, te saludo aquí desde Herzliya y a todos los participantes. Hoy con la última parte del segundo módulo, que tengo que decir que hoy voy a tratar mucho los temas que los participantes esperaban, y ayer justamente varias veces la respuesta que se repitió fue: lo veremos mañana, que es el día de hoy. Así que, sin más, Llegó el momento de cumplir las promesas. Llegó el momento ciertamente de cumplir la promesa, y como ven, el tema de hoy es precisamente ya el Satán que le resulta conocido, porque ayer justamente hemos tratado el tema del Satán predemoníaco, cómo se va formando esa figura tan fascinante como es el Satán. Vimos que se va transformando el Satán de un ángel acusador, y el punto de inflexión lo vimos al final de la clase cuando tratamos la literatura enóquica, y más precisamente las figuras de Shamyaza y Azazel, que aparecen como los líderes de los ángeles pecadores. En un caso se hablaba de un pecado de naturaleza sexual, en el otro revelación de secretos y misterios, y entonces hoy ya estamos en plena carrera, así que comenzamos. Y quiero comenzar la clase de hoy con tal vez la primera aparición de ese futuro Satán demoníaco, y es con la figura de Mastema. Y precisamente va a ser en un marco de literatura que me imagino para muchos de ustedes también va a ser novedoso. Entonces, a partir de fuentes literarias del siglo II antes de nuestra era, se empieza a encontrar en ella la referencia a un nuevo personaje llamado Mastema, usado para llamar al líder de las fuerzas del mal. Es decir, el término Mastema parecería derivarse de una forma secundaria de la raíz hebrea Satán, la raíz hebrea para el sustantivo, precisamente, que dijimos que significa obstáculo o enemigo, o para el nombre propio de el Satán, como lo vimos con artículo determinativo, como aparece específicamente en los libros de Zacarías y de Job. En la Biblia hebrea, el término Mastema significa hostilidad, como lo vemos en el caso del profeta Oseas.
Con el pasar del tiempo, el término evolucionó hasta transformarse en la personificación de la hostilidad y en el nombre propio del ángel del mal, Mastemá. Este personaje es presentado con rasgos claros y de manera prominente en el libro apócrifo de Jubileos, en una obra palestinense escrita en hebreo en el siglo II antes de nuestra era. Por cierto, esta obra es una obra que era conocida antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en una versión completa en etíope clásico. Sabemos, por ejemplo, de materiales de jubileos, por ejemplo, en griego, entre los cronógrafos bizantinos, pero hoy, gracias a los rollos del Mar Muerto, tenemos unos 15 manuscritos de esta obra, por cierto, fragmentados, pero que nos llevan a la datación de esta obra en algún momento del siglo II. Ahora, el personaje que nosotros vamos a explorar en el día de hoy, Mastemá, en algunos pasajes el líder de la fuerza del mal es llamado también Belial. En otros documentos que vamos a ver hoy, Belial va a ser precisamente el nombre más usado. En este caso, el nombre central en la obra es precisamente el nombre de Mastemá. Entonces, como dije, por un lado lo tenemos en etíope clásico, la versión completa, y luego tenemos también fragmentos en hebreo entre los rollos del Mar Muerto, y es una de las obras más importantes del judaísmo de la época, esta obra de jubileos que nació en círculos sacerdotales, podemos llamarlos precumranitas, y la pregunta es si realmente la obra, como lo llegó a nosotros hoy, habría pasado una edición dentro de los círculos del movimiento de la comunidad del Mar Muerto. Como sea, es una obra muy importante del judaísmo de esos años, y por eso es bueno comenzar en esta obra considerando la figura de Mastemá. Y quiero comenzar con este texto. Este texto que vamos a leer ahora está ubicado dentro de la narrativa en un momento muy especial. El libro de Jubileos es una obra que parafrasea el libro de Génesis y los primeros capítulos del libro de Éxodo. Desde el punto de vista del género literario, decimos que es una obra que llamamos la reescritura de las escrituras, ¿sí? Es un género literario que es muy popular en el judaísmo intertestamentario, y en el momento que nosotros ahora leemos este texto, desde el punto de vista narrativo, es después de ocurrido el diluvio universal. Y entonces, en el capítulo 10 se cuenta lo siguiente. En el tercer septenario de este jubileo, comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndoles enloquecer y perderse. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos en el encuentro sobre los demonios, nosotros dijimos que los demonios, según la literatura enóquica, nacieron precisamente como consecuencia de la muerte de esos nefilim, de esos gigantes que nacieron de la relación incestuosa entre los hijos de Dios, los ángeles y las mujeres. El libro de Jubileos conoce las tradiciones enóquicas y por eso adopta esta idea que el diluvio universal no eliminó el mal, sino que precisamente a partir de ese momento nacieron los demonios, como lo tenemos en el capítulo 15 de Enoc, y los demonios están precisamente afectando a los hombres. Se llegaron los hijos a su padre Noé,
Y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Es decir, que el texto presupone que Noé, como un justo, tiene posibilidad de influir sobre Dios, o por lo menos que sus pedidos, que sus solicitudes, que sus ruegos sean oídos por Dios. Y entonces oró así a Noé ante el Señor su Dios. Y aquí dice lo siguiente: tú me has bendecido a mí y a mis hijos, para que crezcamos, nos multipliquemos y llenemos la tierra. Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios, padres de estos espíritus. Los custodios son los que vimos ayer, lo que se llaman los ángeles, que son del tipo vigilantes, y que son precisamente ellos los que cometieron el pecado con las mujeres. A estos espíritus que están ahora en vida, enciérralos también y sujétalos en lugar de suplicio. No destruyan a los hijos de tu siervo, Dios mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. No tengan poder sobre el espíritu de los vivos, pues solo tú conoces su sentencia. Y no tengan licencia contra los hijos de los justos, desde ahora para siempre. Entonces, el Señor nuestro Dios nos ordenó apresar a todos. Para que entiendan, el que está hablando, contando aquí, es lo que se llama el ángel de la faz. Es un ángel que en el monte Sinaí, en ocasión de entregar los 10 mandamientos a Moisés, también Moisés recibió una revelación, que el contenido de esa revelación es precisamente lo que tenemos en el libro de Jubileos. Es decir, que como si fuera una versión ampliada de las historias que tenemos en el Pentateuco, específicamente en el libro de Génesis y comienzos de Éxodo, y por eso el ángel está contando a Moisés, ¿sí?, que Dios les ordenó a los ángeles apresar a los demonios, ¿sí? Y entonces fíjense lo que pasó. Pero llegó Mastemá, príncipe de los espíritus, y dijo: Señor creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande. Pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres. Pues dignos son de destrucción y ruina a mi arbitrio, ya que es grande su maldad. Ahora, para que entiendan, nosotros dijimos que el Mastemá que tenemos en el libro de Jubileos sería un descendiente genético del Satán que conocemos de la Biblia hebrea, miembro de la corte celestial. Pero aquí a Mastemá lo tenemos en otra función. Satán, el Satán que vimos ayer, es precisamente un fiscal en el tribunal celestial. Aquí Mastemá tiene otra función. Según nosotros entendemos, en realidad la función de Mastemá es que él tiene como misión precisamente traer destrucción a los hombres. Es decir, como si fuera el ministro responsable del mal. Pero esta responsabilidad forma parte del orden cósmico. Y entonces miren la reacción de Dios. Ordenó Dios entonces que quedara con Mastemá una 10ª parte y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio. Significa que Dios, en todo su poder, podría haber destruido todo el mal. Podría haber encarcelado a todos los demonios. Pero, según este texto, Dios le dejó una 10ª parte de esos demonios para que Mastemá pudiera seguir cumpliendo su función. ¿Y qué otra cosa hace? Y a uno de nosotros dijo que enseñáramos a Noé toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procurarían justicia. Es decir, Dios hace 2 cosas, según el libro de Jubileos. Por un lado, no destruye a todos los demonios y le deja
una décima parte a Mastemá, pero por el otro lado le ordena a los ángeles que precisamente le enseñen a Noé la manera de contrarrestar por medio de técnicas terapéuticas, de medicina, precisamente esas fuerzas tan malignas como son los demonios. Y obramos según su palabra, dice el ángel. A todos los malos que hacían daño, los encarcelamos en el lugar de suplicio, pero dejamos una décima parte para que sirvieran a Satanás sobre la tierra, es decir, a Mastemá. Y comunicamos a Noé los remedios de las enfermedades, juntamente con sus engaños, para que curase con las plantas de la tierra. Noé escribió todo como se lo enseñamos en un libro, con todas las clases de medicina, y los malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noé. Es decir, que Noé aquí aparece en una función novedosa para nosotros, que es precisamente haber recibido de los ángeles información sobre medicinas para contrarrestar, para oponerse a los demonios, y que además también escribió un libro con esos materiales. Y sabemos que realmente había un libro atribuido a Noé en las fuentes judías antiguas. En este relato, entonces, Mastemá aparece como un ser angelical, miembro de la corte celestial, en donde su función era ser responsable del mal en el mundo. Mastemá no es presentado como un ser independiente y hostil a Dios, sino antes bien como un ser obediente y sujeto al gobierno de Yahvé en el mundo. Es decir, en el orden del mundo, Mastemá tiene una función, y es ser responsable del mal. Pero eso sucede no porque se lo opone a Dios, sino porque ese es el orden del mundo según fue predeterminado por Yahvé. Sin embargo, en otras secciones del libro, Mastemá aparece dibujado con tintes algo diferentes. A manera de ejemplo, veamos cómo el autor de Jubileos recontaba el evento intrigante y misterioso que le había sucedido a Moisés en ocasión de su regreso de la tierra de Madián, Egipto. Y en primer término, recordemos el texto del libro de Éxodo. Este texto yo lo traje en su momento, precisamente para mostrarles que el texto presentaba a Yahvé, al Dios de Israel, de una manera muy sorprendente. Así cuenta Éxodo 4. Les recuerdo, Moisés había huido de Egipto a Madián. Y ahí, pastando con las ovejas en el monte de Dios, fue que Dios se le reveló en la zarza ardiente y le ordenó a Moisés volver a Egipto para sacar al pueblo de Israel. Y entonces ahora le encontramos a Moisés en camino de regreso a Egipto. Y fíjese lo que sucedió. Y sucedió que en el camino le salió al encuentro Yahvé en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte. Tomó entonces Seforá, es su esposa, un cuchillo de pedernal, y cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés, diciendo: tú eres para mí esposo de sangre. Y Yahvé le soltó, y ella había dicho esposo de sangre por la circuncisión. Cuando nosotros trabajamos este texto, al hablar de la demonología en la Biblia hebrea, dije que aquí Yahvé funciona como si fuera un demonio del desierto, atentando y amenazando a Moisés. Pero obviamente el texto es incomprensible desde el punto de vista narrativo. ¿Por qué Yahvé, habiéndole ordenado a Moisés regresar a Egipto, ahora quiere darle muerte? Y entonces yo dije en su oportunidad que el texto puede ser que originalmente no hablaba de Yahvé el texto, sino realmente de un jinn, de un demonio del desierto. Y por eso, por ejemplo, el hecho de que cortando el prepucio el hijo haya habido sangre, obviamente, esa sangre funcionaba de alguna manera
como una fuerza que servía para expeler, para expulsar al demonio, para alejarlo, ¿sí? Ahora, el autor de Jubileos también se encontró con el mismo dilema. ¿Cómo explicar una escena tan extraña por la cual Yahvé quiere matar a Moisés? Y fíjense entonces en la versión de Jubileos lo que sucede. Como es claramente discernible en este texto, Yahvé ataca a Moisés sin ninguna explicación al respecto. Y el suceso contradice el contexto narrativo, como les dije, según el cual Yahvé le había ordenado a Moisés volver a Egipto para liberar a Israel. Por tanto, la acción de Yahvé es totalmente incomprensible a la luz de la lógica de la narración. ¿Cómo explicar este relato y el comportamiento sorprendente de Dios? El autor de Jubileos solucionó este desafío narrativo teológico al cambiar la identidad del agresor. Y lo que vamos a ver ahora recuerda lo que vimos ayer cuando comparamos la versión de 2 Samuel 24 con la de 1 Crónicas 21:1, en donde hubo un cambio. ¿Se acuerdan que según la versión de 2 Samuel, el que intentó a David para cometer el pecado, es decir, el censo, fue Yahvé, y en la nueva versión decía Satán? Y se acuerdan que discutimos si la referencia era un ser angelical como el Satán, Satanás, el diablo, o realmente un enemigo terrenal. Es decir, vemos el mismo tipo de estrategia. Y fíjense ahora en la versión de Jubileos. En el año sexto del tercer septenario del jubileo 49º, fuiste a morar a la tierra de Madián durante 5 septenarios y 1 año. Es decir, el ángel le está diciendo a Moisés y le recuerda lo que sucedió y que él vivió esa experiencia. Volviste a Egipto en el 2º septenario, año 2 del jubileo 50. Tú sabes lo que Dios te habló en el monte Sinaí y lo que quiso hacer contigo el príncipe Mastemá cuando volvías a Egipto, en el camino donde lo encontraste en la posada. ¿No quiso matarte con toda su fuerza y salvar a los egipcios de tu mano cuando vio que había sido enviado a hacer justicia y tomar venganza de ellos? Pero te salvé de tu mano. Es decir, como vemos el texto ahora en Jubileos, adopta una posición totalmente novedosa, según la cual el agresor no fue Yahvé, como lo dice Éxodo 4, sino que fue Mastemá. Es decir, que Mastemá aquí quería precisamente impedir la llegada de Moisés y por lo tanto, en última instancia, el éxito de sacar al pueblo de Israel de Egipto, que esa era la voluntad de Yahvé. Es decir, aquí lo vemos a Mastemá como tratando de complicar los planes salvíficos de Yahvé. Al cambiar la identidad de Yahvé en la versión bíblica por Mastemá en Jubileos, el autor de este libro apócrifo desarrolló una estrategia que le permitía liberar a Dios de toda responsabilidad por el intento de asesinato de Moisés. Y esta estrategia es la que nosotros pudimos identificar en la clase de ayer, precisamente cuando comparamos la versión de 2 Samuel 24 con 1 Crónicas 21:1. De esta manera entonces Mastemá asumió todo el aspecto demoníaco de Yahvé, como aparece en Éxodo 4, desdoblando la unidad original de Dios, como vimos y hicimos referencia en la clase de ayer a Isaías 45, que dice que de Dios se origina todo el bien y todo el mal. Aquí precisamente lo desdobla. El que es ahora responsable del mal y de la acción maléfica, dañina contra Moisés, es Mastemá, ya no es Yahvé. Y por eso lo desdoblan dos entes opuestos pero complementarios, Yahvé y Mastemá. De alguna manera, esta metamorfosis de Yahvé, que parece desdoblarse, de alguna manera también la habíamos visto. ¿Se acuerdan ustedes cuando analizamos la escena en Zacarías 3? Cuando Satán, en este caso el Satán, en su función de fiscal, inquisidor del tribunal celestial, es el que adopta la actitud
estricta de la justicia, mientras que Yahvé adopta precisamente la línea de la misericordia. Es decir, vemos que también aquí hay un desdoblamiento en la unidad inicial de Yahvé. Y así llegó a su pleno desarrollo el proceso comenzado a comienzos de la época persa, que vimos en Zacarías y Job, cuando Yahvé había comenzado a desdoblarse en un Dios misericordioso, y en Satán, un ser celoso por la justicia sin miramientos. Es decir, lo que quiero que vean, que vemos un movimiento en la manera en que Dios es percibido, que ya empezamos a verlo en la literatura bíblica tardía, porque estamos hablando de obras de la época persa, y ahora este movimiento de desdoblamiento de Yahvé ahora ya asumió mucha más importancia en la época grecorromana. Pero en el libro de Jubileos, no obstante, la figura de Mastemá no llegó a convertirse nunca en un ser independiente, en un verdadero rival de Yahvé en el universo. Es decir, a pesar de que vemos que empieza a tener aspectos demoníacos o maléficos, no es un ser independiente, siempre depende de Yahvé. Al final de la composición, Mastemá parecía comportarse como un rival de Yahvé, al ayudar e incitar a los egipcios para evitar la salida de Israel de Egipto. Pero en una lectura cuidadosa del texto, nos enseña que el autor de Jubileos lo veía aún en ese caso como un servidor de Dios, obedeciendo el plan de la historia salvífica diseñado por el Creador. Fíjense cómo cuenta el texto. El Señor hizo todo por Israel, según la norma que había pactado con Abraham, de vengarse de ellos por haberlos esclavizado con violencia. Aquí se refiere a la visión que había tenido Abraham en Génesis 15, por el cual ya le había anticipado que iban a ser esclavos en Egipto. El príncipe Mastemá resistía ante ti y quería hacerte caer en manos del faraón. Es decir, que mientras que Yahvé quiere sacar a Israel, Mastemá, por medio de faraón, trata de evitarlo. Ayudaban los encantamientos que los egipcios hacían comparándose contigo. Es decir, aquí el autor de Jubileos trata de explicar precisamente la acción de los magos. ¿Sí? ¿Cómo explicar que los magos, por lo menos en un primer momento, cuando Moisés y Aarón hacían sus milagros, cómo los magos egipcios conseguían hacerlo, según la versión de Jubileos, es gracias a la ayuda de Mastemá? Les permitimos cometer maldad, pero no les toleramos que se hiciera medicina por sus manos. El Señor los hirió con llagas malignas y no pudieron combatirlas, pues les vedamos obrar un solo prodigio. El príncipe de Mastemá quedó confundido en todas las señales y prodigios. Cuando arreció, gritando a los egipcios que te persiguieran con toda la potencia de Egipto, con sus carros y caballos, y con toda la multitud de los pueblos de Egipto, me interpuse entre ellos e Israel. Es decir, como ven, Mastemá estaba detrás del faraón y de las fuerzas egipcias para impedir la salida de Israel de Egipto. Libramos entonces a este de sus manos y la de su pueblo, y el Señor lo sacó por entre el mar como por lo seco. A todo el pueblo que había salido a perseguir a Israel, lo arrojó el Señor nuestro Dios en el mar. Está refiriéndose cuando las aguas del mar de los juncos ahoga a los egipcios en las profundidades del abismo, bajo los hijos de Israel, al modo como los egipcios se habían arrojado a sus hijos al río. Es decir, aquí el autor explica que como los egipcios, al comienzo del libro de Éxodo, había dado la orden de arrojar los varones al mar, ahora en castigo Dios le devuelve de la misma manera y por eso ellos son arrojados al río. En 1.000.000 se vengó y 1.000 paladines esforzados perecieron por cada infante de los hijos de tu pueblo arrojado al río. Los días 14, 15, 16, 17 y 18 estuvo el príncipe Mastemá atado y encerrado, lejos de los hijos de Israel para que no pudiera calumniarlos. El día 19 los soltamos para que ayudaran a los egipcios y persiguieran a los israelitas. Endureció sus corazones y los fortaleció. Pero el Señor nuestro Dios lo concibió así para golpear a los egipcios y arrojarlos al mar.
Y el 14 lo atamos para que no calumniase a los hijos de Israel, el día en que iban a pedir a los egipcios enseres y vestidos, objetos de plata, oro y bronce, para despojar a los egipcios por la esclavitud que violentamente les habían impuesto, pues no sacamos a los hijos de Israel de Egipto desnudos. Recuerda el mandato que te ha dado el Señor acerca de la Pascua. Celébrala en su momento, el 14 del primer mes, sacrificando antes del atardecer y comiendo de noche al atardecer del 15, desde el momento en que se pone el sol. Porque en esa noche, principio de la festividad del regocijo, vosotros os sentabais a comer la Pascua en Egipto, y las fuerzas del príncipe Mastemá habían sido enviadas a matar a todos los primogénitos en la tierra egipcia. Es decir, como ven, el mismo Mastemá podía actuar contra Israel y por el otro lado podía cumplir, en este caso, la ordenanza divina de matar a los primogénitos en la tierra egipcia, desde el del faraón hasta el de la esclava cautiva que está en el molino, así como de los animales. Como se puede ver entonces, la figura de Mastemá en Jubileos está a mitad de camino desde un punto de vista evolutivo entre el Satán bíblico predemoníaco que vimos ayer y el Satán demoníaco de tiempos más tardíos, como dice Pierce sobre el tema. Sin embargo, aunque Mastemá se erige a menudo en adversario de Moisés y los israelitas, los poderes de Mastemá son también los responsables de ejecutar el juicio de Dios contra los primogénitos de los egipcios en la noche de Pascua, que es el texto que acabamos de leer. Estos diferentes retratos reflejan el problema de considerar a Mastemá como una figura maligna que actúa en contra o a favor de la voluntad de Dios. Y si, como vemos, todavía no es definitivamente el rival de Dios, no hay una pugna por el poder entre Mastemá y Yahvé, pero empezamos a ver algunos elementos que ya nos anticipan la futura aparición del Satán demoníaco, que es realmente el que ustedes conocen. Según la propuesta de Mijael Segal, profesor de Biblia hebrea en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la noción de Belial Mastemá en el libro de Jubileos formaría parte de un sistema dualista del mundo, similar en naturaleza a la presente en los escritos de la comunidad del Mar Muerto en Qumran, que eso lo vamos a ver en unos minutos más. Y así dice así: según el concepto que subyace en el nivel editorial, es decir, en el último nivel redaccional de la obra de Jubileos, el mal fue creado por Dios al principio del mundo, como parte de un sistema dualista del bien y del mal en el cielo y en la tierra. La dimensión del bien, que pertenece a la alianza con Dios, incluye a los ángeles de la faz y a los santos ángeles en el cielo y a los israelitas en la tierra. La dimensión del mal incluye a Belial y sus espíritus en el cielo y las otras naciones en la tierra, así como a los israelitas que no hicieron un pacto con Dios en el momento adecuado. La noción de que Dios creó el bien y el mal de manera conjunta aparece ya en la Biblia en las palabras del segundo Isaías, que lo vimos ayer. Yo modelo la luz y creo la tiniebla, yo hago la dicha y creo la desgracia. Pero un desarrollo dualista completo solo viene en el libro de Jubileos y en la literatura sectaria que se preservó en Qumran. Es decir, que vemos que el libro de Jubileos, según Mijael Segal, realmente refleja lo que llamamos en la religión de Qumran un monoteísmo de carácter dualista, en donde tenemos Dios es el Dios creador, pero por debajo de Dios hay pugna entre los seres angelicales y los seres demoníacos. Y ahora entonces quiero tratar específicamente la figura de Belial, que es otro de los nombres con que es conocida la figura del Satán en la literatura del Segundo Templo. La personificación del mal continuó en la literatura judía antigua en la figura de Belial,
En hebreo, Belial significa maldad. Aunque la etimología de la palabra sigue siendo objeto de debate, la Biblia hebrea utiliza Belial en forma compuesta para describir a una persona o pueblos malvados. Por ejemplo, se usa la expresión los hijos de Belial, significa los hijos de la maldad, o en asociación con conceptos mitológicos como la muerte y el Sheol. El Sheol es el mundo de ultratumba, el equivalente al Hades de la mitología griega. La Biblia hebrea utiliza también Belial para referirse a aquellos individuos o grupos que son perjudiciales para el orden social previsto por Dios. A pesar de la posterior asociación de Belial con la maldad, la rebelión y la muerte, la Biblia hebrea y los 70, es decir, la traducción griega de las escrituras hecha en Alejandría por los judíos, utilizan este término solo en su sentido más general de maldad. En el judaísmo intertestamentario, que es el judaísmo que llamamos el judaísmo del Segundo Templo, que comienza desde la época persa hasta un poco después de la destrucción del templo de Jerusalén, fines del siglo I, comienzo del siglo II, el término Belial pasó a referirse al enemigo celestial de Dios en un sentido personal e individual. El primer ejemplo de este nuevo uso del término lo encontraríamos en el libro de Jubileos. ¿Se acuerdan que dijimos que también a veces más llamado Belial? Sin desechar la posibilidad de que todavía aquí tendría un uso más general en el sentido bíblico. Por ejemplo, en Jubileos 1 dice: álcese, Señor, tu misericordia sobre tu pueblo y créales un espíritu recto. No los rija el espíritu de Beliar. Y acá la pregunta es si se usa para hablar de un personaje, como es Mastemá, o en realidad una referencia más general, como decir el espíritu de maldad, para acusarlos luego ante ti, apartándolos de todo sendero justo, de modo que perezcan ante tu faz. Por el contrario, el uso personalizado de Belial para llamar al enemigo de Dios está bien atestiguado en los manuscritos del Mar Muerto, especialmente en los escritos sectarios. ¿Y qué llamamos o qué entendemos por escritos sectarios? Son aquellos que por su teología, por su sociología y por su terminología, es claro que no son los escritos que formaban parte del acervo cultural de Israel de esos años, sino de un movimiento, de un grupo que claramente se había separado de la corriente central del mainstream judío de esos años. Por ejemplo, en un documento muy importante que es el rollo de la guerra, y otra manera de anotarlo es 1QM, 1 por ser de la cueva 1, Q por Qumran y M es la inicial de la palabra en hebreo milhamá, que significa guerra. El texto dice así: tú creaste a Belial para la fosa, ángel de hostilidad. Es decir, aquí queda claro que Belial aquí es un ángel, es el nombre de un ser. Su dominio son las tinieblas, su consejo es para el mal y la iniquidad. Es decir, aquí ya vemos que Belial recuerda en mucho a la figura que ustedes conocen, por ejemplo, de los escritos neotestamentarios como el Satán. Es decir, Belial, el dominio de él son las tinieblas, su consejo es para el mal, provoca el mal y la iniquidad. Es decir, aquí vemos claramente aspectos que ya nos recuerdan precisamente una figura demoníaca. Belial es visto como el líder de las fuerzas enemigas en la guerra que se lleva a cabo contra las fuerzas angelicales, comandadas por Dios mismo. Y en el séptimo lote la gran mano de Dios someterá a Belial y a todos los ángeles de su dominio y a todos los hombres de su lote. Aquí el texto está hablando de la guerra escatológica, es decir, la guerra en el final de los tiempos entre Yahvé y las fuerzas angelicales y las fuerzas comandadas por Belial. Es decir, que aquí sí vemos precisamente un enfrentamiento de fuerzas en donde Belial encabeza las fuerzas del mal. En los escritos de Qumran, el término Belial para llamar al enemigo cósmico es usado más que cualquier otro nombre. Fue durante esta misma época en que se puede notar el surgimiento y el posterior desarrollo en la religión de Israel de un dualismo espacial y ético.
según el cual hay un conflicto de poderes entre Dios y Satán, que como dijimos también puede ser llamado Belial, Satanás o Mastemá, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y esto tal vez con origen en la religión iraní zoroástrica. Ayer habíamos dicho que precisamente probablemente hay una influencia de la religión persa en el judaísmo, el segundo templo, en todo lo referente al origen del mal, porque en Persia realmente en la religión zoroástrica hablamos de un dualismo en donde las fuerzas de Ahura Mazda se enfrentan a las fuerzas de Ahriman. En la religión judía, como vamos a ver aquí en Qumran, vemos en realidad, o tenemos que hablar de un monoteísmo dualista, en donde siempre hay un Dios creador y el enfrentamiento de los poderes del mal y del bien están por debajo de Yahvé. Estos componentes dualistas juegan un papel central en la literatura apocalíptica, donde se hace referencia a un dualismo temporal entre el león presente, significa la era presente, la época presente, y la era por venir. Tanto así como a un dualismo espacial, en donde los cielos son el lugar de residencia de Dios, mientras que la tierra está controlada por las fuerzas del mal. Es decir, aquí vemos que el dualismo tiene también su expresión en el tiempo, en el hoy y en el futuro, y también entre el cielo y la tierra. Es decir, hay un dualismo temporal y un dualismo espacial. A nivel humano, este dualismo asume un tinte ético, dividiendo a los hombres entre justos y pecadores. Es decir, también la sociedad humana se divide entre fuerzas del bien y del mal. Este dualismo cósmico pasó a convertirse en un componente esencial en el pensamiento religioso presente en los manuscritos del Mar Muerto. Y aquí algunos de las obras que encontramos en Qumran, en donde realmente el componente dualista realmente tiene preeminencia, como es el 1Q libro de misterios. Luego tenemos otros documentos, como ven el 4Q299, 4Q300, 4Q213 y 4Q la mujer demoníaca. Más específicamente, en el rollo de la guerra de Qumran hallamos una descripción del final de los tiempos, en donde se combinan los dualismos éticos, espaciales, temporales y cósmicos, describiendo el conflicto entre las fuerzas angelicales y los hijos de la luz, y los poderes demoníacos y los hijos de la oscuridad, enfrentados en una serie de combates hasta el desenlace final. Y así dice: y en el séptimo lote la gran mano de Dios someterá a Belial y a todos los ángeles de su dominio y a todos los hombres de su lote. Los santos brillará en ayuda y verdad para la destrucción de los hijos de las tinieblas. Es decir, que en el final de los tiempos, las fuerzas angelicales comandadas por Dios, por Yahvé, podrá someter a Belial, que comanda las fuerzas del mal. Es decir, aquí hablamos realmente de una guerra, una imagen que, por ejemplo, sin duda muchos de los que están aquí participando hoy en día les recuerda, por ejemplo, la guerra cósmica, de la cual se habla en Apocalipsis. Es decir, pero estamos hablando de aquí un texto que es anterior, es más antiguo que Apocalipsis, lo que muestra que el Apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento forma parte de esta familia de textos apocalípticos que ven el enfrentamiento de las fuerzas angelicales y las fuerzas satánicas como manifestación de la guerra en el final de los tiempos. En este mismo tenor, un texto de destacar por su originalidad es el Tratado de los Dos Espíritus, una pieza literaria independiente presente en la regla de la comunidad. 1QS, como dije, 1 es Qumran, 1 es la cueva número 1 de Qumran, Q es Qumran, S es la palabra inicial de la palabra en hebreo Serech, que significa manual. Es un nuevo género literario, es una nueva palabra que la conocemos por primera vez en los rollos del Mar Muerto. Y la sección específica a la que yo me refiero son las columnas 3, línea 13 a columna 4, línea 26.
Y es interesante que esta sección no aparece en las versiones textuales más antiguas de este documento. Precisamente 1QS es el documento que está bajo mi responsabilidad en el santuario del libro. Es la versión más completa que tenemos del documento llamado Regla de la Comunidad, pero no es la más antigua. Y esta sección de la cual yo hablo, el Tratado de los Dos Espíritus, combina elementos apocalípticos y sapienciales, que tienen que ver elementos de sabiduría, en una estructura reflexiva, compleja y sistemática, sin parangón en la literatura judía antes de la literatura filosófica medieval. Voy a tratar de aclarar un poco este texto. El pensamiento judío se caracteriza tanto en la Biblia como, por ejemplo, en la literatura judía del Segundo Templo, como la literatura rabínica, por ser un pensamiento no sistemático. Es decir, nosotros, los occidentales, cuando queremos entender, por ejemplo, la literatura bíblica, buscamos en un tratado de teología, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre Dios? ¿O qué dice la Biblia sobre los ángeles? ¿O qué dice la Biblia sobre el concepto de alianza? Es decir, nosotros tratamos de organizar el pensamiento bíblico, porque la Biblia, en realidad, sus nociones están desperdigadas por toda la Biblia. Somos nosotros que tratamos de ponerle orden. Esa manera de elaborar sobre la realidad, poniendo orden, es herencia del mundo grecorromano. No lo encontramos en el pensamiento judío antiguo. Y por eso, hasta la literatura filosófica medieval, en donde en el judaísmo vemos un verdadero intento de sistematizar el pensamiento, nosotros no encontramos nada parecido a lo que presenta precisamente las columnas 3 y 4 de Qumran, que es el único intento que nosotros conocemos en todo el judaísmo antiguo, hasta la literatura filosófica medieval, con, por ejemplo, Saadia Gaón, o con el Maimónides, o con Yehuda Leví, ¿sí? Que piensan de acuerdo a lo que era la filosofía musulmana, que había heredado realmente la manera de pensar de los griegos. Hasta ese momento, el único documento que presenta o trata de presentar de manera sistemática los principios de la fe o religión qumranita es precisamente este documento, y aquí ven la imagen del excepcional estado de preservación de este documento. Está escrito en hebreo, en la regla de la comunidad, y está datado para los años 175 antes de nuestra era. Este tratado, como dije, combina un dualismo cósmico, ético y escatológico, en donde el conflicto se desarrolla también a nivel psicológico en el corazón de los hombres. Sin embargo, este dualismo no tiene un carácter absoluto al subordinarlo a la creencia en un Dios creador. Y así dice el texto. Del Dios de conocimiento proviene todo lo que es y lo que será. En su mano están las leyes de todas las cosas y Él las sostiene en todas sus necesidades. Él, es decir, Dios, creó al hombre para dominar el mundo y puso en él dos espíritus para que marche por ellos hasta el tiempo de su visita. Son los espíritus de la verdad y de la falsedad. Es decir, Dios, por debajo del nivel del Dios creador, creó dos espíritus que son los que controlan el mundo de la verdad y el mundo de la falsedad. La idea religiosa que presenta el Tratado de los Dos Espíritus es la de un monoteísmo dualista, en donde por debajo del Dios creador hay dos seres, el príncipe de las luces y el ángel de las tinieblas, en una constante pugna. Estos seres cósmicos rigen los destinos de la luz y las tinieblas, en los cuales se enmarcan a nivel social los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El ángel de las tinieblas, que encontramos en esta sección que se llama el Tratado de los Dos Espíritus,
Es equivalente en otros textos de Qumrán a Belial o a Mastema. Es el que promueve con sus huestes el extravío de los justos hasta el final de los tiempos, en que las fuerzas demoníacas serán destruidas por Dios y su lote. Y fíjense cómo dice el texto ahora. Ahora vamos a ver el texto en toda su complejidad. Del Dios de conocimiento proviene todo lo que es y lo que será. Antes de que existieran, fijó todos sus planes, y cuando existen, completan sus obras de acuerdo con sus instrucciones, según su plan glorioso y sin cambiar nada. Es decir, que aquí tenemos una idea totalmente extraña al pensamiento bíblico, que es la idea de la predeterminación. Es decir, que Dios ya fijó los destinos de las personas que habrán de nacer antes de que nacieran. Él ya prefijó quién va a ser un justo y quién va a ser un pecador. Esta idea no la conocemos en la tradición judía antigua, no tiene antecedente bíblico y lo encontramos por primera vez precisamente en los rollos del Mar Muerto. En su mano están las leyes de todas las cosas y él las sostiene en todas sus necesidades. Él creó al hombre para dominar el mundo y puso en él dos espíritus, para que marche por ellos hasta el tiempo de su visita. Son los espíritus de la verdad y de la falsedad. Del manantial de la luz provienen las generaciones de la verdad, y de la fuente de tinieblas las generaciones de falsedad. En mano del príncipe de las luces está el dominio sobre todos los hijos de la justicia, y ellos marchan por caminos de luz. Y en manos del ángel de las tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad. Ellos marchan por caminos de tinieblas. A causa del ángel de las tinieblas se extravían todos los hijos de la justicia, y todos sus pecados, sus iniquidades, sus faltas y sus obras rebeldes están bajo su dominio de acuerdo con los misterios de Dios, hasta su tiempo. Y todos sus castigos y sus momentos de aflicción son causados por el dominio de su hostilidad. Y todos los espíritus de su lote hacen caer a los hijos de la luz. Es decir, que aquí vemos claramente que la función del ángel de las tinieblas y todos los ángeles que están a sus servicios es provocar el pecado, es hacer caer en la desgracia a los justos. Es decir, exactamente la función que nosotros conocemos como el Satán, que luego vamos a ver después del break en el Nuevo Testamento, pero como vemos es la idea, la encontramos aquí en los rollos del Mar Muerto, en donde el ángel de las tinieblas sería otra manera de llamar a Satán, al diablo, a Satanás, en otras fuentes, pero es precisamente esa función. Pero el Dios de Israel y el ángel de la verdad ayudan a todos los hijos de la luz. Él creó a los ángeles de la luz y de las tinieblas, y sobre ellos fundó todas las obras. Es decir, Dios es el creador de todo. Creó a los ángeles de la luz y los ángeles de las tinieblas. Pero solamente en el final de los tiempos, con la ayuda de Dios, será posible entonces realmente vencer a las fuerzas demoníacas. Y aquí lo que quiero mostrarles es que el monoteísmo dualista expresado en este texto puede ser resumido de una manera esquemática así. Fíjense, la manera de ver el universo, así se ve reflejado en este documento. Como ven, hay un Dios de Israel que es el Dios creador. Y por debajo del Dios de Israel creó la luz y creó las tinieblas. Y el mundo de la luz está regido por el príncipe de la luz, mientras que las tinieblas está regida por el ángel de las tinieblas. Y esto es lo que sería un dualismo a nivel cósmico. Pero luego también hay un dualismo a nivel social, porque están los hijos de la luz, que están controlados por el príncipe de la luz, y están los hijos de las tinieblas, controlados por el ángel de las tinieblas. Ahora, en la perspectiva socio-religiosa de la comunidad del Mar Muerto, ellos se autodenominan los hijos de la luz. Ellos son los elegidos de Dios, son los que Dios fijó en su sabiduría y predeterminó que ellos fueran hijos de la luz. Mientras que todos aquellos que están fuera de esa comunidad, sean judíos o paganos,
ellos forman parte del mundo de las tinieblas. Son los que realmente están condenados a la perdición. Y eso forma parte precisamente del plan divino. Volviendo al nombre Belial, este es utilizado también en otros escritos judíos de la época intertestamentaria. En otros escritos, Belial, o en su forma griega Beliar, es el señor de los espíritus del error y el engaño, entre otros muchos atributos. Por ejemplo, en una obra que es el Testamento de Judá, que forma parte de una obra que se llama Testamento de los 12 Patriarcas, es decir, referidos a los 12 hijos de Jacob. La obra, como hoy la conocemos, es una obra cristiana, pero en los orígenes tiene elementos judíos. En el Testamento de Judá 25 dice: habrá un solo pueblo del Señor y una lengua. No existirá ya el espíritu engañoso de Beliar, porque será arrojado al fuego para siempre jamás. Es decir, aquí vemos precisamente que otras obras del judaísmo de la época también utilizan como terminología para hablar de ese poder demoníaco, lo llaman Beliar. Sin embargo, y a pesar de su popularidad en el judaísmo en la época grecorromana, este nombre no se hizo carne en la tradición judía o cristiana. Lo conocemos solamente de la literatura apócrifa o pseudoepigráfica, como vimos también en los rollos del Mar Muerto. En toda la literatura neotestamentaria, y esto para él les va a resultar, espero, interesante, solo una vez se hace una referencia expresa a nuestro personaje. Beliar aparece una sola vez citado en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios de Pablo. ¿Sí? Y dice así: ¿qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué participación entre el fiel y el infiel? Es decir, aquí vemos un texto en donde adopta un lenguaje de claro contenido dualista, en donde Cristo se lo pone a Beliar, que recuerda también las historias que tenemos en el Nuevo Testamento, en donde Jesús se opone al Satán. Sin embargo, esta mención, la que acabo de leerles, forma parte de una sección en la segunda carta a los Corintianos, capítulo 6, versículo 14 al capítulo 7, versículo 1, que la mayoría de los estudiosos considera que sería una glosa, es decir, es un agregado a la carta de Pablo original, ya que el mismo no se articula con la teología paulina. Según afirma Antonio Piñero, que también es profesor del Moria College, un profesor muy importante, hoy emérito de la Universidad Complutense de Madrid, escribió así: el exclusivismo de este pasaje, en donde aparece precisamente el verso que yo acabo de leerles, es más propio de algunos grupos judeocristianos del siglo II, afines a los esenios, que de Pablo. Es decir, que aquí algunos sugieren que puede ser que una fuente o una glosa de carácter esenio haya sido incorporado en algún momento de la historia redaccional de la segunda carta a los Corintianos de Pablo. Y esta última referencia nos lleva de manera natural a la pregunta: ¿cómo es presentado este ser malévolo, Mastemá, Beliar, el ángel de las tinieblas, enemigo de Dios en el Nuevo Testamento? Y ese va a ser el tema ahora que vamos a retomar, el Satán en el Nuevo Testamento, pero después del break. Así que ahora, Ariel, podemos Sí, abrir ahora un momento de preguntas y comentarios. perfecto, Adolfo, gracias. Vamos a empezar entonces. Vamos aquí a algunas preguntas. Pregunta Rafael: el libro de Tobías habla de Asmodeo y algunos teóricos dicen que es el príncipe del infierno. ¿Tendría alguna relación con Mastemá o Belial? No, no, es cierto, yo ya hablé de Asmodeo en la clase que hablamos sobre los demonios. El libro de Tobías es una novela histórica probablemente de finales de la época persa, comienzo de la época helenística, donde se hace referencia aquí a un demonio. Probablemente los orígenes de Asmodeo, como el nombre lo dice, es un origen persa, pero
no es o no funciona de la manera como estamos viéndolo nosotros. Digamos, si simplemente es un demonio que en la narración mata siempre a los maridos de Sara en la noche nupcial, y por eso precisamente el ángel Rafael le enseña a Tobit cómo tiene que enfrentar en la noche nupcial, tiene que enfrentar al demonio para no otra vez ser muerto por Asmodeo. Pero no, este es un típico, digamos, demonio y no un jefe de los ángeles caídos o que provoca o tiene propósito provocar el mal, como vemos en la función del Satán. Adolfo, pregunta Jorge así. Me parece indicó que Belial no tomó figura de carne. Entonces, ¿el príncipe de la luz sí lo hizo? No, yo no dije eso, no sé de dónde lo sacó. Yo no aludí en un momento que tomaran o asumieran algún tipo de forma carnal. Eh, eh, el príncipe, a ver, de nuevo, léeme la última parte de por favor. Sí, ya te leo acá. Dice así, me parece que indicó que Belial no tomó figura de carne. No. Entonces, ¿el príncipe de la luz sí lo hizo? No, era justamente lo que yo había entendido bien. No, yo no hice ninguna alusión que asumieran, digamos, o tuvieran una forma humana. Eh, eh, Tanto Beliar como el ángel de la oscuridad son seres celestiales que tienen como función precisamente provocar la caída o el pecado o llevar al pecado a los hombres, pero desde su estatus de seres espirituales. Bien, seguimos con más. Mario Amundaray pregunta, ¿se podría decir entonces que esta imagen poliédrica del Satán que no se dejan configurar en una sola es producto de la evolución del personaje de acuerdo al tiempo en el que se haga referencia? Es decir, el Satán es un adversario, es un demonio, es la serpiente de Edén, es Azazel, es todas las opciones dadas, pero vistas dependiendo del tiempo bíblico en el cual se está describiendo. Bueno, la pregunta de alguna manera refleja el espíritu de la clase. Es decir, lo que yo quiero mostrar es cómo va creciendo este personaje, cómo se lo va interpretando, cómo distintos grupos lo van elaborando. Y vemos, por ejemplo, que el aspecto demoníaco del Satán empieza cada vez a asumir fuerza, como lo vimos claramente ahora en los manuscritos del Mar Muerto, en donde obviamente el Mastemá, el Satán, el ángel de las tinieblas, ya no es el Satán que vimos ayer en Zacarías y Job. Digamos, en Zacarías y Job es un antecedente genético en la evolución del Satán, pero el Satán que nosotros encontramos en la época ya grecorromana ya asume, como vemos, esos características que nosotros ya los conocemos y los identificamos precisamente como un ser demoníaco. En cuanto a la asociación específica con la serpiente, esa también va a ser un tema que vamos a tratar hoy, como se lo había prometido ayer, después del break. Bien. Oscar pregunta, ¿cómo puede evolucionar el Satán siendo espíritu cuando se divide el Satán predemoníaco y el Satán demoníaco? Bueno, para que entiendan, no es él el que se desarrolla, es la manera en que es interpretada la figura. Es decir, lo que nosotros vemos aquí y exploramos no es la evaluación de su figura. Yo no estoy aquí afirmando que es él como ser, como ente ontológico se desarrolla. La manera en que
lo analizan, ¿sí? Y entonces lo que vemos es cómo en épocas diferentes, grupos diferentes, en una realidad social, política, cómo ellos interpretan la figura del Satán. Eso es lo que nosotros exploramos. No es la evolución del Satán como tal, sino la manera en que es entendido el concepto de Satán a lo largo de una línea evolutiva. Bien, pregunta José Freddy. Ayer veíamos a un leviatán, otro leviatán y un dragón. Hoy hablamos de Belial, Satanás, Mastemá. ¿Es un intento de la Trinidad del mal? No, aquí no hay que utilizar o recurrir a estos conceptos teológicos que obviamente tienen una fuerza muy grande en el cristianismo y trasladarlo precisamente aquí a estos temas. En realidad lo que tienen que ver ustedes es que vemos distintas interpretaciones, vemos distintas denominaciones para esta figura, que luego ciertas literaturas tratan de asimilar, ¿sí? Cuando trata de, y lo van a ver ustedes a continuación, van a ver textos en donde sí tratan de ver las distintas terminologías como si fueran sinónimos o referencia al mismo personaje. Pero eso es un intento de poner orden en el caos terminológico, ¿sí? En donde los distintos textos tienen su manera específica de presentar la figura del Satán, pero luego en generaciones posteriores tratan de poner un cierto orden. Y eso lo vamos a ver en unos minutos más. Bien, Adolfo, gracias. Pregunta Gerardo Morales. Entonces, tomando en cuenta que todo está predeterminado por Dios desde antes de la creación, entonces, ¿dónde quedaría el libre albedrío para cada ser humano? Bueno, obviamente la pregunta viene a cuento. A pesar de lo que dice el texto del Tratado de los Espíritus, que daría a entender que todo ya está predeterminado y no se puede cambiar, otros textos de la Comunidad del Mar Muerto sugieren que en realidad hay un margen de libertad en el hombre. En los casos, por ejemplo, el que un hijo de la luz, por ejemplo, haya pecado, y por lo tanto puede hacer teshuvá, es decir, puede hacer un acto de arrepentimiento por el cual puede volver al camino predeterminado por Dios. Eh, la, la idea de que a nivel divino hay una predeterminación y de todas maneras existe el libre albedrío es un tema que preocupó muchísimo a los judíos en el mundo antiguo. Y la prueba está que, por ejemplo, entre los fariseos, ellos afirmaban que todo estaba predeterminado, pero que el hombre tenía el derecho, digamos, a la libre elección, cosa que parece algo imposible de coordinar o articular. Para nosotros o es una cosa o es la otra. Y la prueba está, por ejemplo, que el gran filósofo medieval judío, tal vez una de las grandes lumbreras en la historia de la humanidad, el Maimónides del siglo XII, en su colección de ley judía llamado el Yad HaZaká, el Mishneh Torah, en el tratado que trata sobre Ilhot Teshuvah, es decir, las leyes de arrepentimiento, precisamente trata de resolver el problema y el Maimónides mismo, digamos, levanta las manos y dice, no sabe cómo resolverlo. Digamos, no entiende cómo puede ser que las dos sean posibles, que por un lado exista el libre albedrío y que exista también la posibilidad de la predeterminación. Por eso a nosotros nos cuesta entender cómo se pueden articular ambas ideas, pero de todas maneras los textos a veces sugieren como que si fueran distintos niveles de existencia. Es decir, a nivel humano, el hombre tiene el libre albedrío, pero Dios en su plena sabiduría puede ya saber cuál va a ser la decisión del hombre, la que el hombre todavía no ha decidido. Y si ustedes dicen, pero no lo entiendo, bueno, tienen que estar tranquilos porque tampoco el Maimónides lo entendía. Muy bien. Podemos estar tranquilos entonces.
Pueden estar Eh, tranquilos. Pregunta Chema así, ¿cómo se representa el infierno judío Seol en la tradición bíblica, si se localiza en un lugar físico terrestre o en el plano astral? ¿Y qué papel tiene Satán junto a otros demonios? Esas ideas no aparecen en la Biblia hebrea. La idea de infierno tampoco es conocido en la Biblia hebrea. Se conoce un mundo de ultratumba, un mundo de sombras, en donde, por ejemplo, los espíritus de los muertos residen en el mundo de ultratumba. Por ejemplo, tenemos un texto que es muy excepcional, en este caso, que es la historia de Saúl con la pitonisa de Endor, cuando le pide a la medium que le haga aparecer al espíritu de Samuel, que ya había muerto, y realmente aparece el espíritu de Samuel y conversa con Saúl. Es el único texto que tenemos en la Biblia hebrea parecido, lo que significa que los israelitas sí creían que con la muerte no era el final de la existencia, sino que las personas, el espíritu de esas personas se transformaba y vivían como si fueran fantasmas, figuras fantasmagóricas en el Sheol, es decir, en el Hades, ¿sí? La idea del infierno no se la conoce todavía en la época bíblica, empieza a aparecer en la literatura intertestamentaria, la idea, por ejemplo, que los pecadores habrán de ser castigados o arrojados al fuego. Probablemente esta idea tenga como origen precisamente el mundo religioso persa, que empiezan a llegar ideas de Persia hacia la tierra de Israel, y los judíos empiezan a adoptar estas ideas, y la idea de, como lo conocemos nosotros, que la figura del Satán es el rey del infierno, todas esas representaciones son representaciones que aparecen en la literatura cristiana medieval, aparece obviamente en la iconografía medieval, pero no es un tema judío. Bien, pregunta Rafael, ¿cuál es la diferencia entre Seol y Gehenna? Bueno, son dos ideas diferentes. El Sheol es lo que dije que es la idea de ultratumba. La Gehenna es este concepto que deriva, que nosotros decimos que es el infierno, pero deriva de un lugar geográfico específico que es el Gei Beninom, ¿sí? Es decir, el valle de Beninom, que se encuentra en Jerusalén, en lo que sería el valle oriental en Jerusalén, en donde había una tradición que probablemente en algún momento de la época bíblica se llevan a cabo sacrificios humanos, que es un tema muy discutido, si realmente en Israel también se llevó a cabo esa práctica, que nosotros la conocemos, que existía en el Oriente Antiguo, y aparentemente si se llevó a cabo esas prácticas, eran en ese lugar, y por eso está asociado con la idea de fuego, y de ahí el término, el valle de Beninom se transformó en la Gehenna, después que conocemos como el término para denominar al infierno. Bien, Adolfo, gracias. Pregunta Mirta, ¿existe el espíritu de los muertos? ¿Quién los conduce? ¿El Satán? Bueno, yo no tengo ninguna autoridad para afirmar o no esas ideas. En la Biblia hebrea, como dije, se presupone la existencia de los espíritus de los muertos, es decir, que existen, como dije, como si fueran fantasmas, ¿sí? Rujot Refaim, y aparece en los textos. También los profetas, por ejemplo, aluden también a el Ruach Refaim, al espíritu fantasmagórico, por ejemplo, de soberanos que existieron y que ahora viven en ese mundo de ultratumba. Pero en la Biblia hebrea no tiene nada que ver todavía la figura del Satán con este mundo de ultratumba, que, como vimos, todas esas ideas son siglos después, que se van desarrollando desde la época intertestamentaria y van a seguir después en el cristianismo medieval. Bien, seguimos con más preguntas. El tema del arrepentimiento, pregunta Lauro, ¿es un tema para Satán también?
Se cortó la imagen, Ariel, así que no pude oír tu pregunta. Va de vuelta. Pregunta Lauro si el tema del arrepentimiento es un tema para Satán también. No entiendo mucho la pregunta. No entiendo la pregunta. El tema del arrepentimiento, me imagino que debe ser... Sí, pero no entiendo qué significa. ¿Acaso lo que quiere decir si también la opción del arrepentimiento también la puede tener el Satán? O digamos, si también eso es lo que yo entiendo. Sí. Sí. Bueno, aquí es tratar de entender la figura de Satán con categorías que realmente no son relevantes, por lo menos para el Satán que conocemos en los textos que nosotros estamos hoy viendo. En este caso, el Satán es una figura, como dijimos, hostil. Vimos que también tiene aspectos de rebelde, no lo vimos todavía en los textos que vimos ahora, pero los vamos a ver ahora, después del break, vamos a ver esos textos. Bien, ya nos vamos acercando al final de esta parte. Virginia pregunta así. En el libro de los jubileos leíste algo sobre que se les habría prohibido enseñar medicina a los humanos. ¿Es común encontrar esta dualidad de personalidad entre el Satán y sus seguidores? Es decir, acusadores versus proveedores de sabiduría. No, lo que decía ahí era lo siguiente. Era cuando Dios decide dejarle un décimo a Mastemá, un décimo de los demonios, para que siga haciendo su trabajo y siga trayendo mal en el mundo como parte del orden del universo, Dios también le ordena a los ángeles que le enseñen a los humanos la medicina, ¿sí? Con el propósito de poder contrarrestar el poder de los demonios. La referencia a la que ella me está preguntando es que cuando, ¿se acuerdan que dijimos que Dios, Mastemá, estaba detrás de las acciones de los magos, ¿sí? En Egipto. Y por eso, por ejemplo, los magos, por lo menos al comienzo, en la competencia entre Aarón y Moisés y los magos, ellos conseguían hacer lo mismo que hacían Aarón y Moisés. Es decir, si Aarón tiró una vara y se transformó en serpiente, entonces ellos también conseguían hacer lo mismo. En la interpretación del autor de Jubileos, el que estaba detrás de esas acciones milagrosas, entre comillas, era precisamente Mastemá. Pero después, ¿qué hace? Dios castiga con llagas y con piojos a los egipcios, incluyendo los propios magos. Y entonces dijo que le impidió precisamente que haya medicinas para que ellos puedan superar esas plagas. A eso se refiere, ¿sí? Que era parte del objetivo de Dios con las plagas, precisamente liberar a Israel. Bien, última pregunta, y hay muchas, esperemos hasta el final de este módulo terminar con todas. Mario pregunta, ¿el Satán tiene arrepentimiento en la religión Yatzida? Es figurado como un pavo real, pero esta imagen es una creación más tardía. ¿Tiene relación con la imagen final posterior del Satán? Estos conceptos, digamos, les son extraños. Yo no conozco en la literatura judía precisamente sobre la posibilidad del arrepentimiento del Satán, ¿sí? Digamos, como dije, es un concepto que no conozco yo, por lo menos en las fuentes judías antiguas, pero tampoco lo conozco en la rabínica o medieval. Bueno, Adolfo, vamos a hacer entonces ahora sí un intervalo, siendo aquí las y 20, dependiendo del país donde estemos. Sí. Nos vemos exactamente en 40 minutos, así que Perfecto. tengan un buen descanso, un buen intervalo, tomen un buen café y volvemos en 40 minutos. Hasta luego, pronto. entonces. Gracias. Chao.